Lo primero que os tengo que indicar es que os han repartido, al menos virtualmente, un pequeño dossier para los que ahora toda la gente dice, ahí va, para la gente que tiene ordenadores, podéis echar un vistazo, porque voy a mencionar una serie de textos. Entonces, si veo, bueno, no veo porque tengo aquí la gafa, o sea, no veo nada. Si alguien tiene alguna pregunta, le interesa mucho un texto, que me pegue un grito y leo el texto, o incluso si tenéis alguna pregunta que creéis que no puede esperar, porque si no os morís, me interrumpís cuando queráis, ¿vale? No pasa nada. Bueno, como veis en el título, espero que sea poco, vamos a hablar de una serie de cuestiones sobre el tema de las mujeres en Mesopotamia y en las regiones vecinas. De estos y otros asuntos se ocupa una disciplina que se llama la asiriología, que se encarga de trabajar la documentación cuneiforme, que yo sé que vosotros conocéis porque ya lo han explicado en clase. Yo os voy a proponer un breve repaso por varios aspectos fundamentales, de manera que cuando terminemos os hayáis podido quedar con una imagen general de las particularidades de la materia. Para ello, vais aquí en este esquema, lo tenéis también en el dossier, incluso hay gente que se lo ha imprimido, eso es ya muy pro. Primero nos centraremos en las diferencias de terminología, diferentes puntos de vista que podemos asumir en un estudio sobre mujeres. Y posteriormente voy a pasar a tratar otros asuntos relativos a este tema, pero siempre de forma muy breve. En principio, esto supongo que ya lo sabéis, no es lo mismo investigar sobre historia de las mujeres, siempre en plural, de las mujeres, que investigar sobre género, a pesar de que en ocasiones se emplean ambos conceptos de manera completamente indistinta. Quizá hoy ya lo tenéis claro, pero yo cuando empecé la tesis hace casi 20 años, pues no estaba tan claro. Las investigaciones puntuales sobre historia de las mujeres en la antigüedad se han realizado ya desde el siglo XIX. Tenemos que esperar hasta los años 60 del siglo pasado para encontrar la primera contribución específica sobre las mujeres en el Próximo Oriente Antiguo, que es una obrita muy breve de Jean Bottego que está dentro de una serie muy conocida, se llama Historia Mundial de la Mujer, en singular, y creo que lo tenéis en la bibliografía. A partir de entonces hay varios momentos clave en los que se han producido notables avances en los estudios sobre mujeres en Oriente y que corresponden a encuentros científicos de relevancia. Y los tenéis aquí en la pantalla y en el dossier que os han repartido. Como podéis ver, el tema del género ha cobrado paulatinamente protagonismo en las investigaciones sobre el Próximo Oriente Antiguo. Un estudio histórico de género es una investigación en la que el enfoque principal se establece según las relaciones sociales y de poder basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Esto lo voy a repetir. Un estudio histórico de género, esto lo podréis en el resumen, que es importantísimo. Un estudio histórico de género es una investigación en la que el enfoque principal se establece según las relaciones sociales y de poder basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Se trata así de un cambio de perspectiva que necesariamente proporciona conclusiones diferentes y que abre nuevas vías de investigación. Este enfoque requiere una metodología propia, no excluyente, y además presenta una serie de problemas. Yo os lo explico con un caso práctico, muy concreto. En 2001, Zafira Bahrani, por la B, en el dossier aparece la obra, publica un libro que se llama Mujeres de Babilonia, bueno, en inglés, Mujeres de Babilonia. El estudio se centraba en la iconografía y representación de las imágenes de mujeres en el Antiguo Oriente.
Por supuesto, existían investigaciones anteriores sobre el tema, pero estos estudios se centraban en los cambios estilísticos, en los cambios cronológicos de los tipos iconográficos. Vosotros, que la mayoría sois de historia del arte también. Bahrani, sin embargo, analizó las representaciones femeninas valorando en qué medida estas imágenes participaban en la construcción o transmitían nociones de género o de sexualidad femenina. Los resultados de esta investigación no se referían así a los estilos de las imágenes, sino al concepto de feminidad existente en la sociedad mesopotámica y, un poco a través de esta idea, se refería a las relaciones sociales e ideológicas entre sexos. Todas estas reflexiones teóricas son nuestras, son totalmente actuales, porque en las fuentes no se tratan explícitamente estos problemas. Y con ello paso a analizar rápidamente las fuentes de información que aluden a mujeres en el Próximo Oriente Antiguo. Ya he mencionado una de ellas, la iconografía. Conviene también tener en cuenta la información aportada por la arqueología, pero yo hoy me voy a centrar exclusivamente en el registro textual. Por cierto, ya lo sabéis, este registro se encuentra inscrito sobre documentos de arcilla mediante una técnica que se llama cuneiforme y redactado en varios idiomas antiguos. Los más importantes son el sumerio y el acadio, el babilonio. En Oriente y en la antigüedad en general, los textos son androcéntricos. Por un lado, se hallan casi siempre escritos por hombres. Tenemos una docena, algo más, de ejemplos de mujeres escribas. Y por otro lado, muchas veces, cuando se menciona a una mujer, se hace por su relación con un hombre. Un ejemplo claro de este fenómeno lo encontramos en los códigos legales. ¿Os suena el código de Hammurabi? ¿Vale? En ese tipo de códigos. Cuando se prevén casos de adulterio de una mujer, sobre todo se especifican las consecuencias que tal acto tendrá para el hombre con el que la casada ha cometido el adulterio, y no necesariamente se señalan las penas en las que incurre la mujer. Por ejemplo, el texto número 1 que aparece en el dossier es el parágrafo 129 de las leyes de Hammurabi. Y dice así, lo leo: si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro hombre, que los aten, que los tiren al agua. Si el marido le perdona la vida a su esposa, el rey le perdonará también la vida a su súbdito. Como veis, el centro de atención del artículo no es solo la mujer, sino más bien el resto de hombres que aparecen: el marido, el adúltero y el rey. También las normas sapienciales casi siempre consideraban el comportamiento social del elemento masculino. Como es, por ejemplo, se observa en un proverbio asirio del siglo XII a.C., yo aquí hablo siempre antes de Cristo, es el texto número 2, que dice así: quien tiene relación con la mujer de otro hombre, su culpa es grave. Da igual la mujer adúltera, no da igual, pero el texto obvia esa parte. Lo que interesa es el hombre que ha mantenido relaciones con ella. Los textos orientales que tratan sobre mujeres se pueden agrupar en dos grandes bloques: los textos literarios y los referentes a la práctica cotidiana. El primer tipo, los textos literarios, suple, en parte, la falta de reflexiones teóricas en el Antiguo Oriente sobre mujeres y feminidad, el carácter de la mujer. Se trata, por ejemplo, de textos míticos donde vemos a dioses, diosas, héroes, heroínas, actuando en diferentes esferas públicas o privadas. El grado en que estos textos reflejan la vida cotidiana de la población no está claro. Entre los textos literarios destacan los sapienciales, como los proverbios en el Antiguo Testamento, que permiten conocer la visión que se tenía de las mujeres. Poseen, en general, un fondo de misoginia, de desprecio hacia las mujeres, y transmiten muchas veces el afecto hacia ciertas mujeres, en especial hacia las familiares. En concreto, existen textos, canciones,
poemas dedicados, por ejemplo, a la figura de la madre, en los que se pone de relieve el amor, la ternura hacia la madre, etc. Por su parte, los textos de la práctica cotidiana suelen ser cartas, documentos administrativos y documentos jurídicos. Las cartas muestran a veces a mujeres, en mucho menor número que los hombres, enviando o recibiendo mensajes de contenido comercial o contenido político. El siguiente grupo es el de los administrativos. En el Próximo Oriente Antiguo abundan este tipo de registros, en los que se anotan entradas de mercancías, listas de personas, de posesiones. A veces aparecen mujeres en estos listados, como esclavas, como receptoras de entregas de materiales, de cereales, como trabajadoras, etc. En ocasiones, estas mujeres no son enumeradas de manera aislada, sino que el listado contiene la referencia a su esposo o a su padre. Y muchas veces no conocemos con qué objetivo fueron redactadas las listas. Hay un ejemplo, el texto número 3, que procede de Ebla, que está en Siria, en el siglo XXIV a.C. No lo voy a leer porque si no se me va el tiempo. Como podéis ver, se trata de una enumeración de entregas de cebada para mujeres de palacio, pero no conocemos exactamente ni el contexto ni el objetivo específico de dicha entrega. No sabemos por qué se entrega, ni a quiénes exactamente. Otros problemas parecidos presentan los textos jurídicos. En el Próximo Oriente Antiguo contamos con los códigos legales, son compendios de leyes en los que se enumeran en general casos hipotéticos, del tipo, si un hombre mata a otro, pues como las leyes de Hammurabi. Estos códigos legales son, como ya he dicho anteriormente, muy androcéntricos. Y otro problema metodológico que afecta a los códigos es el desconocimiento del grado de aplicación práctica de las leyes que contienen. Por su parte, los documentos jurídicos cotidianos están compuestos de testamentos, contratos matrimoniales, de adopción, de compraventa, de intercambio, préstamos, resoluciones judiciales, etc. En general, en todas las épocas y zonas del Antiguo Oriente aparecen mujeres interviniendo en este tipo de actos. Este tema lo voy a comentar un poco más en profundidad a continuación. Un problema que plantean estos documentos es que no necesariamente se reflejaban por escrito todos los actos legales que se realizaban. Normalmente se plasmaban en un documento los casos que se apartaban de la norma habitual o aquellos en los que era necesario, por la razón que fuera, que quedase constancia escrita. Y este hecho puede darnos una visión equivocada de la realidad de las mujeres en dichas fuentes. Valorando todo lo que he dicho hasta ahora, ya podemos ver algunos de los problemas metodológicos que afrontamos en cualquier estudio sobre mujeres en el Antiguo Oriente y de los que en general están bastante libres los investigadores, las investigadoras del mundo grecorromano. El primero es la comparación y los paralelos con modelos procedentes del mundo islámico. Ya sabéis que las mujeres en el Islam suelen tener escaso poder público y estar circunscritas a situaciones de falta de libertad privada, al menos de manera histórica. A veces las investigadoras, los investigadores, sobre todo en las primeras épocas de la asiriología, tomaban esta circunstancia como indicador de que las zonas bajo influencia semítica, como es en general el Antiguo Oriente, y los árabes, en estas zonas las mujeres nunca habían gozado de libertad. Hoy en día sabemos que esto no era así, o no necesariamente era así. Sobre todo en las primeras épocas del Antiguo Oriente, especialmente durante el tercer milenio antes de Cristo, las mujeres parecen haber gozado de una situación envidiable en comparación con momentos posteriores. El siguiente problema metodológico es la comparación de las características culturales y sociales del mundo oriental
con las del ámbito grecorromano. Los estudios sobre el mundo clásico, el clasicismo, poseen una larga tradición y poseen un enorme peso historiográfico. Y por ello, a veces los investigadores y las investigadoras sobre Oriente han buscado aplicar ciertos modelos y conocimientos de Grecia y de Roma a sus propios campos. Este hecho, que en principio podría ser instructivo, conlleva el peligro de asimilar situaciones propias del clasicismo a otras del Antiguo Oriente. Por ejemplo, sabemos, y que los clasicistas me corrijan si me equivoco, las mujeres en Roma en general poseían menor independencia que en Oriente. Y además, en Roma parece que gradualmente las mujeres van ganando cierta posición social y cierta capacidad, al menos, de gestionar el patrimonio. En Oriente parece haber sido al revés. Y por último, otras veces asistimos a que los investigadores toman fuentes clásicas para el estudio de la sociedad oriental y a veces con consecuencias no muy afortunadas. Hay un ejemplo muy claro, es una lectura de un pasaje muy concreto de Heródoto, en el que el autor, Heródoto, cuenta que las mujeres babilonias tenían costumbre de prostituirse en el templo de Afrodita al menos una vez en la vida. Desde muy temprano, al leer esto, los investigadores, las investigadoras, interpretaron que eso era real y se debía de aplicar así en Babilonia. Y por ello asimilaron ciertos términos que designaban mujeres en Oriente, cuyo significado no tenemos claro, y pensaron que directamente se referían a prostitutas. Directamente no saben lo que significa, sabemos que se refiere a una mujer, vamos a hacer caso de Heródoto, serán prostitutas. La prostitución debió de existir en Mesopotamia, pero tampoco es coherente que todos los términos relativos a mujeres y cuyo significado no está claro se puedan asimilar a un tipo concreto de prostitutas. Además, estudios recientes han puesto de manifiesto que algunos de estos términos realmente no designaban prostitutas, sino más bien mujeres que no estaban casadas y poseían cierta independencia jurídica respecto a su padre, respecto a sus hermanos varones. Y paso ahora a realizar un repaso muy rápido a algunos aspectos que se han estudiado sobre las mujeres en el Oriente Antiguo y los problemas que plantean. Muchas veces las investigaciones se disponen y ordenan de acuerdo con la situación de las mujeres en la familia, como las mujeres como esposas, hijas, madres, hermanas. Sin embargo, esta visión, que puede ser necesaria, desde el principio supone una concepción de la mujer subordinada a su relación con el hombre, su esposo, su hermano, su padre, su hijo. Por esta razón, muchos trabajos actuales disponen la información que poseemos de las mujeres dependiendo del tipo de actuación que efectúan estas mujeres o al que se ven sometidas. Y de esta manera tenemos varias esferas legales muy destacadas: juicios, operaciones económicas, herencias, matrimonios, etc. El primero de estos ámbitos jurídicos es el matrimonial, que es el que más me interesa porque es del que más conozco yo, ¿no? Una mujer, las mujeres en general, no poseían capacidad de decisión en su matrimonio, pero esto era un hecho que también ocurría con el futuro esposo. Solamente cuando faltaba el padre, esta tarea estaba reservada para la madre. Por lo general parece que el marido era mayor que la esposa. Las fuentes atestiguan que a veces incluso el matrimonio era concertado entre él, el marido, y el padre de la mujer. Mucho menos habitual era que una esposa concertase su propio matrimonio. Y esto solamente tenía lugar, por ejemplo, en casos de las viudas que se volvían a casar. Muchas veces los matrimonios se cerraban cuando los novios eran menores y solamente era firme cuando vivían juntos o concebían descendencia. Por ejemplo, el texto número 4, que procede de una zona muy concreta, que está al sur de Turquía, en el siglo XV, este es un ejemplo en el que se ve que el matrimonio podía ser concertado mucho antes de que tuviera lugar y además podía ser revocado. En dicho texto se expone que una persona,
un tío, se llama Shatuwa, concierta su matrimonio con el padre de una muchacha y le entrega su correspondiente precio de la novia. Es un concepto que ahora creo que podré mencionar. Pero el padre de la novia debía de ser un criminal, fue ejecutado por un crimen y sus propiedades fueron incautadas. Y el novio finalmente renunció al matrimonio porque no iba a tener acceso a esas propiedades al casarse con su hija. Y solicitó al rey que le devolviera ese precio de la novia y lo consiguió finalmente. Con ocasión del matrimonio, además, tenían lugar una serie de transferencias de propiedades. Las más importantes eran dos. Una estaba constituida por los bienes que el padre del novio entregaba al padre de la novia. Esto se ha venido denominando precio de la novia. Detrás de esta expresión subyace la idea de que, al menos inicialmente, los matrimonios eran compras en las que el marido pagaba un dinero por conseguir a una esposa. Pero hoy en día esta visión ya no es en general aceptada y el denominado precio de la novia se entiende más bien como un modo de compensación a la familia de la novia, ya que con ocasión del matrimonio generalmente perdía a un miembro. Esto es, la hija solía pasar a residir en casa de su esposo. La segunda transferencia que veis ahí en la pantalla tenía lugar con ocasión del matrimonio y era la dote. Era una propiedad que entregaba el padre de la novia a la novia. La dote estaba compuesta generalmente de bienes muebles, utensilios domésticos, joyas, etc. Se trataba de una propiedad de la mujer, pero habitualmente era administrada por el propio esposo como el resto del patrimonio del hogar. Pero, en cualquier caso, la dote estaba destinada para el disfrute de los hijos del matrimonio. En caso de ruptura del matrimonio, dependiendo de las causas del divorcio, la dote podía ser retenida por el marido o tomada de nuevo por la esposa y devuelta a casa de su padre. Por esta razón, en algunas épocas, por ejemplo, en Babilonia, durante el primer milenio, el contrato matrimonial especificaba todas las propiedades que se entregaban en la dote, un mueble, una casa, lo que fuera. El texto número 5 es un ejemplo muy concreto donde aparece todos los utensilios que se entregan en la dote, incluyendo algo muy habitual en las dotes, como son las esclavas, siempre en femenino. Por cierto, no lo he dicho, en el Oriente Antiguo no se puede hablar de poligamia, porque no parece haber existido nunca poliandria, es decir, el que una mujer tuviera varios esposos. Es más correcto el término poliginia. No era un fenómeno para nada habitual. A veces en los contratos matrimoniales se especificaba que si la esposa resultaba ser estéril, el marido podría tomar una segunda esposa. Ahora bien, en algunos de estos casos, el hijo, fruto de la relación con esta segunda esposa, era legalmente hijo de la primera mujer. El texto número 6 es un ejemplo de todas estas cosas. Dice, es un fragmento del código de Lipit Ishtar, que es un poquito anterior a las leyes de Hammurabi. Dice el texto, si la esposa de primer rango de un hombre quedase ciega o se quedase paralítica, no será despachada de la casa. El esposo puede tomar una mujer sana, pero ésta mantendrá a la de primer rango. Voy a saltarme esto, que si no me lío. Algunas prácticas matrimoniales nos hablan también de otras situaciones diferentes para las mujeres. Una de ellas es esto que aparece aquí, que se denomina modernamente como adopción matrimonial. Es un acto jurídico según el cual una mujer que es menor de edad pasa de la autoridad de su padre o de su tutor legal a la autoridad de otra persona, quien tenía derecho a casarla con alguien de la familia o incluso a volver a entregarla a un tercer tutor, y así sucesivamente. La naturaleza de estos actos no está clara y es posible que su objetivo fuera obtener de manera segura una mujer en edad casadera, en edad núbil, para la familia, y por parte de los padres de la muchacha recibir cuanto antes lo que he denominado yo precio de la novia. Un ejemplo se encuentra en el texto número 7,
en el que una mujer adoptó en calidad de hija a una muchacha, señalando además que si la adoptante resultaba ser estéril, la muchacha en ese caso contraería matrimonio con el marido de la primera. Y igualmente existen también casos de divorcio. Generalmente las razones que llevan a una pareja a divorciarse pueden ser dos. La primera era la esterilidad de la esposa, aunque esta causa habitualmente lo que comportaba era la práctica de la poliginia, como ya he indicado. Y la segunda causa era el mal comportamiento de uno de los cónyuges. Es un fenómeno que aparece mucho en los códigos legales y casi siempre traducido en la conducta ligera, digamos así, en el adulterio por parte de la esposa, nunca por parte del esposo. Las mujeres parecen haber incluso podido divorciarse a iniciativa propia, aunque los casos son muy controvertidos y son muy pocos. Las consecuencias de los divorcios dependían de la causa y del sexo de quien iniciaba el proceso. Otro importante ámbito jurídico es el de la herencia. Esto se estudia a partir sobre todo de los testamentos. Normalmente la herencia estaba dispuesta por el padre de familia y repartía los bienes entre su descendencia. Lo habitual era que las mujeres se vieran afectadas por el testamento de un hombre y, dependiendo de la relación que tuvieran con dicho hombre, estamos hablando de que son beneficiarias esposas, hijas, hermanas, etc. El primero de los casos sería el de una mujer beneficiaria del testamento de su esposo. A veces se disponían de unos bienes para ella. Según parece, estas propiedades estaban relacionadas con su dote. He comentado antes que la dote la aportaba la familia de la novia al matrimonio y que esta propiedad, aunque nominalmente pertenecía a la esposa, era gestionada por su marido. Lo que tenemos en el testamento normalmente es la devolución de esta dote y a veces se enumera. Y además de la devolución de esta dote, el esposo podía disponer de otras propiedades para el mantenimiento de su esposa para cuando él muriera. Las hijas, en el Antiguo Oriente, en Mesopotamia, generalmente no recibían herencia. La norma general era que las propiedades familiares fueran a parar a los hijos varones, recibiendo el primogénito siempre una parte mayor, generalmente el doble, que sus hermanos pequeños. Podemos decir así que donde los hijos recibían propiedades tras la muerte de su padre, las hijas las recibían con la dote, con ocasión de su propio matrimonio. No obstante, los testamentos del padre también podían afectar a su hija, en concreto cuando no estaba casada. Se disponían medidas de protección para ella, o se enumeraba su futura dote, o lo que fuera. Una situación muy especial se daba cuando la familia no tenía hijos varones. En este caso, se podían tomar medidas específicas. Una de ellas, no la he mencionado, he pasado por encima, y es que cuando el padre podía adoptar a un hombre como su hijo y lo casaba con su propia hija. Es un fenómeno que conocemos como adopción con matrimonio y por el que se conseguía que toda la herencia pasase a la descendencia directa. Por otro lado, en algunas zonas, en algunas épocas, se recurre a una ficción jurídica que es muy interesante para el tema que nos ocupa. Consiste en conferir a estas mujeres un estatus jurídico masculino, lo que las convierte en hombres a efectos legales. De esta manera, el testador que no poseía descendientes varones podía establecer a una hija como hijo para que pudiese heredar y además para que pudiese ocuparse del culto familiar, que era una tarea reservada exclusivamente para el primogénito varón. Un ejemplo de estas ficciones lo encontráis en el texto número 8. Es un texto que viene de una localidad que aparece ahí en medio, que se llama Emar, está en Siria. En las líneas 4-6, el testador declara: he aquí que yo he hecho a Sinkimi, es el nombre de la chica, que es mi hija, he establecido como hijo e hija. Este fenómeno muestra que en el Próximo Oriente Antiguo se
concebían una clara diferencia entre el sexo, que era un parámetro o es un parámetro biológico, y el género, que es un parámetro jurídico y social. Y este fenómeno está atestiguado en varios archivos. Son estas tres zonas que muestro en pantalla. Además, las mujeres podían participar en juicios, en contenciosos, en procesos legales. Aparecen en este tipo de litigios en muchas menos ocasiones que los hombres, pero siempre mostrando la misma capacidad jurídica que ellos. Y había varias situaciones en las que se podía presentar una mujer. La primera era como demandante, es decir, generalmente a causa de un dinero, de deudas, de propiedades que le habían robado los hermanos del marido, cualquiera de estas situaciones. En estos casos, las mujeres presentaban pruebas, documentos, testigos. A veces la autoridad, los jueces, le daban la razón y otras no, exactamente como en el caso de hombres. Las mujeres también podían ser demandadas en los litigios. En este caso, las causas de la demanda nos permiten también conocer la visión que se tenían de las mujeres. Un ejemplo muy claro es un litigio que se mantiene en una localidad de Babilonia que se llama Nippur durante la época paleobabilónica, principios del segundo milenio. Es el texto número 10. Según este texto, un hombre había asesinado en circunstancias oscuras, había sido asesinado en circunstancias oscuras. Una de las demandadas es su propia viuda, ya que se había demostrado que no había dado parte del asesinato y además era sospechosa de adulterio. La mujer finalmente fue perdonada, la mujer finalmente fue inculpada. Durante el litigio se propuso que no podía ser culpable, puesto que, y leo textualmente las líneas 38 a la 41, dice uno de los jueces, dice, una mujer, ¿qué puede hacer para justificarse que deba ser ejecutada? Es decir, lo que tenemos aquí es la formulación de una acusación por el hecho de ser mujer, en este caso por el hecho de ser la esposa del asesinado, y también la posibilidad de eximirla de los cargos por el mismo hecho de ser mujer. Otro ámbito en el que es posible estudiar las mujeres es la economía. Se ha estimado que en el Próximo Oriente Antiguo las mujeres participaban de manera activa en aproximadamente el 5% de las operaciones económicas. Yo creo que incluso podría incrementarse este porcentaje. Existen, por tanto, casos de mujeres compradoras, vendedoras, prestamistas, deudoras, etc. Además de que las mujeres participaban en estos actos con mucha menor regularidad que los hombres, a veces existían diferencias de fondo y de forma entre las operaciones de unos y de otras. Y estas diferencias se concretaban en varios aspectos. Por ejemplo, en general, los hombres operaban sobre todo con propiedades inmuebles, con casas, con campos, con jardines, que es realmente lo que tiene valor en estas sociedades antiguas. Sin embargo, las mujeres tenían preferencias por objetos inmuebles o por la compraventa de esclavas y de esclavos, por ejemplo. Esto es, las propias operaciones económicas de las mujeres estaban más circunscritas al ámbito doméstico. Un campo especialmente fructífero sobre la economía y las mujeres, sobre todo en el tipo de fuentes que poseemos, es el de el trabajo. Esta labor no estaba necesariamente remunerada, ya que muchas veces se circunscribía al ámbito doméstico. Cuando se trataba de trabajo remunerado, se observa como constante general que las mujeres recibían menor retribución que los hombres, aunque este hecho se podía también deber a otros factores, la edad, la productividad o lo que fuera. Un ejemplo de este fenómeno se observa en varios artículos, por ejemplo, del Código Hitita. Es el texto 11. Según estos textos, las mujeres cobrarían por la misma labor que un hombre exactamente la mitad del salario. En cuanto a los oficios, las mujeres destacaban sobre todo en los talleres textiles. Podemos ver un indicio en el hecho de que el uso con H, era un símbolo eminentemente femenino.
Se ha conservado un ritual muy antiguo, del tercer milenio, destinado a favorecer la fertilidad y el buen desarrollo del niño, según el cual una adivina entregaba armas al recién nacido si era varón y un huso y una aguja si se trataba de una niña. Por último, algunos oficios, por supuesto, eran eminentemente femeninos: nodriza, partera, etc. La presencia de mujeres en algunos trabajos era prácticamente nula. Es el caso del oficio escribal, tenemos muy poquitas mujeres escriba, o del oficio militar. Que yo sepa, no existen mujeres soldado o soldada, no sé cómo se dice. En cuanto al campo de la esclavitud, ya sabéis que la dicotomía entre hombres libres y esclavos es uno de los rasgos esenciales de las sociedades antiguas en general. En todas las épocas del Próximo Oriente Antiguo aparecen esclavas, mujeres. Una mujer podía ser esclava por varias razones. La más común parece haber sido las deudas de un familiar y, en menos ocasiones, deudas propias. Las fuentes de todas las épocas atestiguan que generalmente era el esposo quien contraía una deuda y dejaba la libertad de su mujer y de sus hijos e hijas como fianza ante los acreedores. De esta manera, si la deuda no podía ser saldada, la mujer era hecha esclava. Es un ejemplo el texto número 12, que procede de la localidad de Alalaj, que está en el sur de Turquía. Aquí se observa que un hombre ha recibido un préstamo y ha dejado como fianza, como aval, a su esposa y a su hijo. Y se dice en las líneas 15 a la 18, dice: si Baalaya, que es el deudor, huye, desaparece o incluso muere, entonces su esposa, sus hijos y todas sus cosas son garantes de su dinero. Es decir, que aunque el deudor muera, la esposa y la descendencia se quedan como esclavos. Otras veces una mujer podía ser hecha esclava por las deudas de sus progenitores. Generalmente los textos expresan que los padres se encontraban en serias dificultades económicas y que el dueño, de esta manera, mantendría a la menor. A veces encontramos casos ciertamente especiales, en los que una niña fue vendida por sus padres como esclava. El contrato, realizado a tal efecto, lleva además anexa la impronta del pie de esta niña sobre arcilla y además lleva su nombre en un sitio muy concreto, lo podéis ver en la foto. Esto se hace probablemente para que constase la edad concreta de la menor, de acuerdo con el tamaño del pie, y no fuese posible cambiarla posteriormente, dar gato por liebre. Para que sepáis, más o menos se ha calculado que estas improntas de pie se venden 3 niños, son 3 hermanos, y esta es la impronta de la niña, que tendría entre 2 y 3 años. Las esclavas, como los esclavos, eran patrimonio, aunque había una variedad de situaciones muy diferentes. En general, una esclava se diferenciaba de un esclavo en que, dado que la mayoría de los propietarios eran hombres, estaba abierta la puerta a la explotación sexual. A veces esta explotación no se traducía en concubinato, sino directamente en matrimonio. Incluso en algunos archivos se atestigua que parece haber sido necesario manumitir a la esclava para poder tomarla como esposa. Otras veces el matrimonio de la esclava era empleado en actos más complejos. Esto lo vemos en el texto número 13, que es muy complicado, no voy a leer aquí. Esto procede también de la zona de Siria. En este texto un hombre adoptó a su hermano, a su propio hermano biológico, en calidad de hijo. Y a la vez el adoptado entregó su esclava en matrimonio al adoptante. Y finalmente, al final del documento, se declara que los hijos que tuvieran la esclava con el adoptante serían legalmente hijos tanto de uno como de otro hermanos. No sabemos exactamente lo que está ocurriendo aquí. Quiero, por último, que veamos
un momento el texto 9, me lo he saltado, y procede de Nuzi, que tengo un interés personal. Aunque no he hablado de ello, esta es la manera que tenemos nosotros, los asiriólogos, de trabajar. Como veis, hay una lectura del texto, son dibujitos a mano alzada. Al lado hay una transliteración, es decir, la manera en que se leía originalmente este texto, y luego tenéis vosotros la traducción ahí en el texto número 9. Si leéis el texto, podéis ver cómo una mujer adulta declara que ha sido adoptada como hermana por un hombre, que su mujer la ha tomado como esclava y que en el futuro la casarán. ¿No? Esto es algo típico de la mentalidad mesopotámica. En un mismo documento se mezclan varios actos jurídicos donde aparecen varias mujeres en varias situaciones muy, muy diferentes. La mujer como esposa, la mujer como esclava, la mujer como hermana. Por último, quiero indicar que en algunos contratos se especificaba que las mujeres podrían recuperar su libertad cuando el esposo o cuando una mujer saldase la deuda que la había llevado a su situación. Y ya está. Esto han sido simplemente algunos ejemplos de las posibilidades que la documentación cuneiforme oriental tiene respecto a las mujeres. El estudio de las mujeres en el Oriente Antiguo nos permite conocer muchísimas cosas sobre las sociedades de la antigüedad preclásica y también evaluar los cambios sociales, los cambios jurídicos que se han sucedido posteriormente. Nada más, gracias por vuestra atención.